Para hablar de las coordenadas esféricas, vamos a recordar un poquito. El tema o la idea. Cuando nosotros tenemos coordenadas esféricas, entonces la idea es esta. Yo, un punto aquí en el espacio, lo puedo dar en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Dando una coordenada X, dando una coordenada Y, dando una coordenada Z. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, proyecto el punto sobre el plano. Una vez que lo tengo proyectado sobre el plano, para saber la coordenada X, me voy paralelo a X y obtengo la Y. Me voy paralelo a Y y obtengo la X, ¿verdad? Esta proyección que hago acá es esta línea es paralela con esta. Ahí estoy en perspectiva. Con las coordenadas esféricas hago algo distinto. Entonces, vean, en las cartesianas uno lo que hace es, me voy aquí a 90 grados, ¿verdad? Del eje. Aquí me voy a 90 del plano, ¿verdad? Con las coordenadas esféricas lo que yo hago es, en vez de usar estas tres coordenadas, X, Y y Z, usar una coordenada que es la distancia del origen al punto. Esa coordenada es la coordenada que uno suele llamar la coordenada radial, ¿verdad? R. O ρ. Una coordenada radial que va directamente del origen de coordenadas al punto. Es una distancia. Por lo tanto, R va a ser una coordenada que en principio va a ser mayor o igual que 0 y estrictamente pues menor que infinito, ¿verdad? Porque es una distancia, ¿verdad? ¿Okay? Después, la otra coordenada esférica es que con respecto al eje Z, yo mido un ángulo respecto de ese eje. Acá. Cita. Ese ángulo, ¿qué significa medido con respecto aquí? Que a lo largo del eje Z ese ángulo valdría 0. Y es este ángulo de acá. Ese ángulo lo podemos medir desde hasta acá abajo, ¿verdad? Hasta el eje Z negativo. Y entonces lo podemos medir desde 0 hasta pi. Cita mayor o igual que 0, menor o igual que pi. ¿Ok? Y luego la sombra de esta línea de acá es esta misma línea de acá, que es la sombra sobre el eje, sobre el plano XY. A esto le llamamos RXY, que es esta RXY. Medimos un ángulo con respecto al eje X más. Con respecto al eje X más, medimos cuánto es esta sombra y a ese ángulo es el que llamamos phi, por ejemplo. ¿Ok? Ese ángulo va desde 0 hasta 2pi. Toda la vuelta. Phi. Bueno, resulta que con estas tres coordenadas yo puedo
etiquetar de manera única todos los puntos del espacio tridimensional. Entonces, en vez de usar X, Y, Z, puedo usar R, zeta y phi. Ok. Bien. ¿Cómo son las ecuaciones de transformación? Bueno, vamos a trabajarlas. Un punto cualquiera yo tendría coordenadas X, Y y Z, ¿verdad? Y ahora tendría coordenadas R, zeta y phi. Lo primero es que yo puedo, para encontrar la ecuación de transformación, yo puedo usar este triángulo rectángulo que está acá. Este triángulo que es rectángulo, ¿verdad? Lo ven acá. Donde la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo de 90 es R, y el cateto es esta sombra de acá, y el otro cateto es Z, ¿verdad? La coordenada Z. Entonces, si yo uso ese triángulo, ¿verdad? Yo puedo decir que el coseno de zeta es el cateto adyacente sobre el coseno de zeta, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y entonces yo sé que Z es R por coseno de zeta. ¿Cuánto es esta proyección? RXY. Bueno, lo saco con la otra función, ¿verdad? El seno de zeta, ¿qué es? El seno de zeta es el cateto opuesto, RXY, sobre la hipotenusa. Es decir que RXY es R por seno de zeta. ¿Ok? Listo. Ahora me voy aquí en el plano. Aquí en el plano, ¿qué tengo? Aquí en el plano tengo otro triángulo rectángulo. Este de acá. Por eso marqué los ángulos de 90. Entonces, ¿cuánto es X? X es este cateto. ¿Cómo lo hago? Bueno, el coseno de phi, ¿qué es? Es el cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es RXY. Y entonces, ¿qué es X? X es RXY por coseno de phi. Es decir, X es R seno de zeta coseno de phi. ¿Ok? Y finalmente, con este mismo triángulo de acá, ¿verdad? El seno de phi es el cateto opuesto, que este cateto opuesto es Y, entre RXY. Entonces, Y es RXY por seno de phi. Y entonces Y es R seno de zeta seno de phi. Y de ahí salen esas famosas ecuaciones, ¿verdad? De transformación, que es que X es R seno de zeta coseno de phi, Y es R seno de zeta seno de phi, y Z es R coseno de zeta. ¿Ok? Las ecuaciones inversas. Las ecuaciones inversas salen fáciles. Por ejemplo, directamente otra vez de este triángulo. De este triángulo. Del triángulo de arriba, uno puede usar Pitágoras en el triángulo de arriba. En el triángulo de arriba, ¿qué queda Pitágoras? R al cuadrado es igual a R XY al cuadrado más Z cuadrado, ¿verdad? De este triángulo. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado. Y luego del triángulo rectángulo de abajo, tendríamos que R XY al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? De este triángulo de acá. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿verdad? Y si ustedes combinan esas dos ecuaciones, ¿qué queda?
Y entonces ahí tenemos cómo sacar R. ¿R qué sería? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Es decir, aquí tenía a x, y, z en términos de R, z, phi. Y ahora lo que quiero obtener aquí es, más bien, la R, la z y la phi en términos de x, y, z. ¿Qué otra cosa puedo sacar? Bueno, de estas ecuaciones de acá, yo sé que la tangente de phi es, por definición, seno sobre coseno. Eso es tangente, ¿verdad? ¿Y seno qué es? Y sobre rxy. ¿Y coseno qué es? X sobre rxy. Rxy se cancela y queda que la tangente es ¿qué? Y entre x. Es decir, ¿qué es phi? La arcotangente de y entre x. Y finalmente, de esta, yo sé que el coseno de z es z entre r. Pero r ya lo calculé. Es decir, es z entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto es zeta? El coseno a la menos 1, el arco coseno de y ahí tengo las ecuaciones de transformación inversa, ¿verdad? ¿Qué es R? ¿Qué es zeta? ¿Qué es phi? Ahora, ¿cuál es el tema con el cambio de coordenadas? El tema con el cambio de coordenadas, o el tema, digamos, delicado con el cambio de coordenadas, es que al cambiar de coordenadas, los operadores diferenciales no cambian de manera sencilla. Ese es el tema, digamos, más delicado de
del cambio de coordenadas. El problema del cambio de coordenadas es que al cambiar de coordenadas, los operadores diferenciales se complican mucho, se pueden complicar mucho. Y entonces eso matiza un poquito aquella afirmación tan alegre sobre las bondades del cambio de coordenadas. Eso puede ser un problema. Por ejemplo, el laplaciano que aparece en la ecuación de Schrödinger tiene una expresión muy sencilla en coordenadas cartesianas. En cartesianas, como habíamos visto, el nabla cuadrado, que es nabla producto punto nabla, es simple y sencillamente un operador que es la segunda derivada de x sumado a la segunda derivada en y sumado a la segunda derivada en z. Es decir, es la suma de un operador diferencial solo en x con otro operador diferencial solo en y, con otro operador diferencial solo en z. Es un operador súper sencillo, ¿verdad? Porque está desacoplado, ¿verdad? Este operador solo tiene una segunda derivada en x y aquí no aparece ni y ni z. Este tiene una segunda derivada en y y aquí no aparece ni x ni z. Y este tiene una segunda derivada en z y listo. Y eso es importante porque el laplaciano aparece en la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Y entonces eso era lo que nos permitía hacer lo que hicimos la vez pasada, ¿verdad? En la caja, que era que uno podía separar, ¿verdad? Como en tres hamiltonianos. Ok. ¿Qué es lo que pasa con las coordenadas esféricas? Que eso ya no es tan fácil. ¿Cómo es el laplaciano en coordenadas esféricas? Sí. ¿Cómo se extrapola el sistema a ya en sí de los vectores? Por ejemplo, si yo me estoy pasando de cartesianos a esféricos y entonces tengo como el R, por ejemplo, entonces calculo que se pueda meter separado, pero a nivel del vector director, ¿cambia algo o simplemente paso de, no sé, de I a R derecho, digamos? No, los vectores cambian. Vectores cambian. Y los vectores directores no son también triviales, porque, digamos, la ventaja de las cartesianas es que, ¿qué son los vectores directores, los I, J y K? Son constantes, son números. En cartesianas que sí. Y es 1, 0 y 0, ¿verdad? ¿Qué es J? J es 0, 1 y 0. ¿Qué es K? K es 0, 0 y 1. ¿Cuáles son sus derivadas? 0. Si quiero, de las integrales entran y salen como si nada. Entonces son totalmente constantes. ¿Cómo escribe uno los vectores, los nuevos vectores directores? Es decir, un vector que sea unitario en la dirección del radio, un vector que sea unitario en la dirección de zeta y un vector que sea unitario en la dirección de phi. Okay. Recuerden que en general, por ejemplo, si yo quiero el R sombrero, ¿qué es el R sombrero? El R sombrero es el vector R de posición derivado con R. Bueno, yo tengo la costumbre de escribirlo así, ahorita les
entre la magnitud de este vector. Esto es derivada parcial, ¿verdad? Es decir, si lo quiero escribir de forma larga, la derivada parcial de R con respecto a R, ¿verdad? Dividido entre la magnitud de la derivada parcial de R con respecto a R. ¿Cuál es cita sombrero? Cita sombrero es R con respecto a cita entre la magnitud de R con cita. ¿Qué es eso? Eso es la derivada parcial de R con respecto a cita entre la magnitud de la parcial de R con cita. ¿Y cuál es el otro vector unitario? El otro vector unitario, esto ya lo sabemos, ¿verdad? El otro vector unitario es phi. Es, escribámoslo así, R con phi entre la magnitud de R con phi. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuánto es este? Este. Bueno, el vector de posición, voy a ver dónde me alcanza, si me alcanza por aquí. El vector de posición R es X en Y más Y en J más Z en K, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo es el vector de posición en coordenadas, en estas coordenadas? Bueno, lo puedo calcular. Este vector sería la derivada de R con R. ¿Qué es eso? Es la derivada de X con R y X lo tengo por acá. Entonces sería seno de cita coseno de phi en Y más seno de cita seno de phi en J más coseno de phi en K. Ese es, ¿verdad? Esa es la derivada. ¿Y cuánto es la magnitud? Me gusta más esta notación, más compacta. Sería la raíz de esto al cuadrado más este seno cuadrado de factor común queda coseno cuadrado, esto queda 1. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, ¿qué es R sombrero? R sombrero es un vector que es seno de cita, coseno de phi, coma, seno de cita, seno de phi, coma, coseno de cita. Hay una gran diferencia entre él y, por ejemplo, Y. Porque Y, ¿qué era? Y era 1, 0 y 0. ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Que esto es variable. Cambia de punto a punto. Depende de las coordenadas cita y phi. Entonces, esto tiene derivadas no triviales. Esto no lo puedo meter o sacar de una integral impunemente. Y entonces, claro, eso es lo que complica el laplaciano. Eso es lo que complica el laplaciano. ¿Por qué? Porque cuando Johan habla, él habla en cartesianas que tiene derivada con respecto a X en Y, derivada con respecto a Y en J, derivada con respecto a Z en K. Pero estos entran y salen. De hecho, uno a veces los pone aquí para que no se entienda como que como que estás derivando Y, porque si no sería 0, ¿verdad? Pero cuando usted haga la transformación ¿cómo se llama? A coordenadas esféricas, vas a tener dificultad. No solo porque hay que ver cómo son estas derivadas, sino porque ahora cuando usted haga derivadas de derivadas, estos van a tener derivadas. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es?
¿Qué es el resultado de esto? Justo lo que quiero escribir acá. Vean el pequeño monstruo que es el laplaciano. Después de un operador diferencial tan simple en cartesianas, ¿verdad? Que es ideal, ¿verdad? Es decir, está totalmente desacoplado. Vean lo que es ese operador en coordenadas esféricas. En coordenadas esféricas, nabla cuadrado es 1 entre r cuadrado derivada con respecto a r de r cuadrado por derivada con respecto a r. Hasta ahí, bien. Si eso fueran las cosas, uno dice, bueno, sí, un poquillo más complicado. Pero esto solo tiene cosas que tienen que ver con R, ¿verdad? No es una segunda derivada como esto, ¿verdad? Pero tampoco está muy lejos de ser algo bonito, ¿verdad? El problema viene en los otros. Aquí comienza. Este segundo término, el de phi, tiene metido a R. Este de Y no tiene metido ni a X ni a Z. Entonces, no está desacoplado. Y el otro término este otro término tiene a R y tiene a Z mezclado con phi. Ahora, pudo ser peor. ¿Qué quiero decir? No tiene términos de derivadas cruzadas. No hay términos de derivadas cruzadas. No hay derivadas parciales de segundo orden con X y con Z. Digo, con R y con Z, o con R con phi, o con phi y con Z. Claro, evidentemente lo que uno desearía, digamos, el sueño que uno es que hubiese sido la misma cosa. Segunda derivada con respecto a R, ¿se imaginan? Segunda derivada con respecto a Z y segunda derivada con respecto a phi. Es decir, análogo a cartesianas, ¿verdad? Pues no es así. Es una estructura un poco más compleja. Entonces, claro, en el cambio de coordenadas, ese es como el precio que pagamos a cambio. El precio que pagamos a cambio es que usted puede, a través de una escogencia apropiada del sistema de coordenadas, puede simplificar el potencial. De hecho, lo construye justamente para acoplarse a la simetría del potencial y entonces que el potencial quede de una forma muy sencilla. Pero lo que paga a cambio es que la otra parte de los operadores diferenciales sí se van a complicar un poco o mucho. Ok. Bueno, entonces hay un camino muy tortuoso que nosotros no vamos a transitar, por dicha. Hay un camino muy tortuoso que es que entonces usted puede decir, bueno, ya estás en coordenadas esféricas. Ok, perfecto. Entonces escribamos la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas y resolvámosla. Y entonces queda una ecuación diferencial bastante compleja, ¿verdad?
Que para resolverla, pues necesita funciones especiales, ¿verdad? Desarrollo en serie. Y eso es todo un camino que hay ahí para llegar a cómo resolver en este caso. Nosotros no vamos a seguir ese camino. Vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir un camino más conceptual, más técnico, pero que además va a ser más significativo, porque ese otro camino es simplemente resolver ecuaciones diferenciales y no tiene mucho aporte más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a parar un momento esto que estábamos haciendo, vamos a hacer como un alto, vamos a poner como un stand-by, y vamos a decir, bueno, vamos a hablar de un conjunto de nuevos conceptos. Cuando desarrollemos ese conjunto de nuevos conceptos, entonces vamos a avanzar con lo que teníamos en stand-by. Y con esos nuevos conceptos, todo ese problema es mucho más fácil de resolver. ¿Cuáles son esos nuevos conceptos? Entonces esto lo vamos a dejar ahí en stand-by. ¿Cuáles son esos nuevos conceptos de los cuales nosotros vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del momento angular. Vamos a hablar del momento angular. Y vamos a tratar de hablar bien del momento angular. Es decir, vamos a tratar de este tema, trabajarlo bien, no solo desde el punto de vista matemático, sino desde el punto de vista conceptual. Claro, en los problemas de 3 dimensiones, digamos, lo nuevo, lo novedoso que usted puede tener en un problema de 3 dimensiones que no tienen 1, es que en 1 usted solo tiene desplazamientos. Las cosas se desplazan para un lado o para el otro. ¿Qué es lo nuevo cuando usted tiene 2 o 3 dimensiones? Que las cosas pueden rotar. Claro, que las cosas pueden rotar. Rotaciones usted no tiene en una dimensión. En 3 dimensiones los objetos se pueden desplazar y además pueden rotar. Y cuando hablamos de rotaciones, los físicos estudiamos las rotaciones en términos del concepto de momento angular. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista histórico, esto fue muy importante para el desarrollo de la mecánica cuántica. Y aquí viene algo, lo voy a lanzar hoy la idea, pero hoy no la voy a resolver, nada más la voy a dejar ahí en el aire, como una primera vez. Vean, hay una gran confusión, con el tema del momento angular y con el tema de la propiedad del spin. ¿Ok? Y esa gran confusión que hay proviene de cómo se desarrollaron históricamente estos conceptos. Entonces, lo primero que hay que decir es que el spin, correctamente hablando, el spin no tiene nada que ver con el momento angular. Nada que ver.
El spin no es una rotación. El concepto de spin no tiene absolutamente nada que ver con el momento angular. Ahora, ¿por qué es que se le suele asociar? Se le asocia por una muy feliz coincidencia. Una coincidencia. ¿Qué es el tema? Vean, nosotros hemos estado hablando de observables y los observables que nosotros hemos hablado son observables que tienen un análogo en el mundo clásico. De hecho, esa es la forma como hemos construido los operadores. Entonces, nosotros hablamos de un observable de la mecánica cuántica que es la energía cinética. ¿Y cómo fue que se nos ocurrió que existía ese observable? Pues no se nos ocurrió de ningún lado. Simple y sencillamente es que es un observable que existe en la física clásica, ¿verdad? Y hay unas reglas de cómo agarrar un observable de la física clásica y transformarlo en un operador en la mecánica cuántica. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer con el momento angular. Exactamente lo mismo, no vamos a hacer nada diferente a esa receta. Ahora, eso tiene una limitación. Primero, ¿por qué eso está bien? Eso está bien por un principio que se llama el principio de correspondencia. La mecánica cuántica es una teoría más general que la mecánica clásica. Entonces, la mecánica clásica tiene que ser un caso especial de la mecánica cuántica. Si en la mecánica clásica existe la energía cinética, en la cuántica también tiene que existir. Porque si solo existiera en la mecánica clásica y no en la cuántica, ¿cuál teoría sería más grande entonces? La clásica. La clásica contiene cosas que no contiene la otra. Es decir, la cuántica es una teoría más bien más pequeña y no es así. Entonces, todos los resultados de la física clásica deben ser un límite de algo que existe en la mecánica cuántica. ¿Ok? Entonces, por eso, ese principio de correspondencia es que este truco que nosotros hemos usado es un truco válido. Claro. En mecánica cuántica tiene que haber energía cinética, por supuesto. ¿Por qué? Porque la hay en la clásica y la cuántica es algo más grande. Tiene que tomarlo en cuenta. ¿Y cuál es la regla? Bueno, la regla es que los operadores los escribimos en función del operador de posición y de momento lineal, ¿verdad? Y sabemos cómo se cuantizan la posición en el momento lineal y usamos el concepto de funciones de operadores y ahí está. Entonces, eso fue lo que hicimos para la energía cinética. Esto nada más lo recuerdo, no lo tienen que escribir. Pero, ¿qué fue lo que hicimos para la energía cinética? Bueno, ¿cómo es la energía cinética en la física clásica? 1 entre 2m por el momento lineal al cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, esto lo trasladamos al mundo de los operadores como el operador px al cuadrado. ¿Y qué significa eso? Bueno, es una función de operadores, ¿verdad? Es la multiplicación de operadores. Es px por px, eso está definido. Y así fue como nosotros escribimos un operador para la energía cinética, ¿verdad? El operador de la energía cinética, ¿qué es? 1 entre 2m por px cuadrado. Y px sabemos que es ¿qué? Bueno, px sabemos que es y menos ih barra por la derivada con respecto a x. O en 3 dimensiones su análogo. Bueno, esa es la receta que hemos seguido y esa es la receta que vamos a usar para el momento angular. Ahora, algo de lo cual hay que ser consciente es que pueden y deben existir, no solo pueden y deben existir observables que solo existen en la mecánica cuántica y que no tienen su análogo en el mundo clásico. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica es una teoría más general. No todo lo de la mecánica cuántica tiene que tener análogo en el mundo de la física clásica. Es decir, pueden haber observables, pueden haber cantidades medibles que solo existen en el concepto de la mecánica cuántica.
Eso es algo totalmente plausible, y más bien totalmente esperable. Sería muy raro que no existieran, porque entonces quiere decir que en realidad ya no encontramos nada nuevo. Lo único que encontramos era que los operadores había que escribirlos como de otra manera, pero son los mismos de antes, ¿verdad? Es decir, es la misma teoría de antes, nada más que escrita de una forma un poquito más general. Eso pasa con la relatividad especial. Uno en la relatividad especial hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué es que hay energía cinética relativista? Porque hay energía cinética clásica. Y la clásica tiene que salir de la relativista. Claro, la relativista es más complicada. Y en el límite se llega a lo mismo. ¿Ok? Pero, si la relatividad especial es una teoría nueva, tiene que haber cosas que existen en el mundo de la relatividad especial que no existen en la física clásica. Si no, no habría ningún aporte, ¿verdad? Si no, sería nada más una forma más complicada de escribir lo que ya teníamos para un caso particular, una forma más general. ¿Cuál es el concepto en la relatividad especial? Uno de los conceptos de la relatividad especial que no tiene análogo en la física clásica, que no existe en la física clásica. La energía relativista. La energía relativista total no tiene análogo en la física clásica. No es la energía total de la física clásica. No es la energía mecánica. No lo es. Era un concepto que nunca lo hubiésemos descubierto si no tenemos relatividad especial. ¿Por qué? Porque en la física clásica no existe la energía relativista. No existe. No existe, por ejemplo, energía en reposo, otro concepto. Simplemente no existe. No existe. Nos dimos cuenta que existía la energía en reposo cuando encontramos la relatividad especial, porque solo ahí existe. En la física clásica no existe. No solo es que es un límite, no solo es que es más sencilla, es que no existe del todo. El spin es un observable mecánico cuántico que no tiene análogo clásico. No hay nada en la física clásica que sea el límite del spin. El spin es uno de esos observables que solo existen en el mundo de la mecánica cuántica. Es decir, que si nunca hubiésemos hecho mecánica cuántica, nunca nos hubiésemos dado cuenta de esa propiedad nueva que tiene el spin, que tienen las partículas. Es una propiedad 100% nativa de la mecánica cuántica. Ok. Ahora, ¿por qué es que la gente la asocia con el momento angular cuando les digo no tiene nada que ver con el momento angular? Porque de pura coincidencia, y son esas coincidencias que a uno lo dejan como, ¿será que hay algo más? ¿Será que hay algo más en el fondo que no entendemos? Resulta que el spin tiene la misma álgebra que el momento angular. La misma matemática. Exactamente la misma. Pero no tiene nada que ver con un giro. Absolutamente nada. Pero se comporta matemáticamente o se describe matemáticamente idéntico a los giros. Eso es como que, no sé, imagínense que nosotros, bueno, es que tampoco hay que ir muy allá, es que a veces uno se sorprende de cosas que ya ha visto, ¿verdad? Entonces que le causan sorpresa, quién sabe por qué. La energía relativista. Y esa energía se mide en julios. Tiene la misma matemática que la energía. Se le puede sumar y restar una energía cinética. Pero es un concepto totalmente nuevo. Es un concepto que no existía en la física clásica. ¿Okay? Entonces, aquí igual. Va a tener unidades de momentos angulares, de giros. Va a tener la misma álgebra. Exactamente la misma.
pero no es un giro. Interesante, ¿verdad? Sí, exactamente igual. Entonces, ¿cómo se diferencia? Por su origen. ¿De dónde viene? Ajá. El momento angular viene de un giro, el spin no viene de un giro. ¿Cómo sabemos que existe spin? El spin existe porque tenemos un universo con campo magnético. Usted puede tener giros sin campo magnético, pero no puede tener spin sin campo magnético. Ese es el tema. Si nosotros viviéramos en un universo de solo neutrones, no sabríamos que hay spin. Habría giro, habría momento angular. Los neutrones giran. Pero, ahora, el neutrón no es una buena partícula porque el neutrón no es elemental, ¿verdad? El neutrón está compuesto por partículas, por quarks, y los quarks sí sienten el campo magnético. Ok, entonces no es una buena analogía. Pero ese es el tema. El tema es que el spin es una reacción de las partículas en presencia de un campo magnético. Así es como lo medimos. Y así es como nos dimos cuenta que existía. Es como que en la masa. ¿Cuándo es que nosotros nos damos cuenta que algo tiene masa? Cuando gravita. O cuando medimos inercia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la masa? Es una medida de la inercia, decimos. Ok. El spin está relacionado con el campo magnético. Y el campo magnético es un campo relativista, muy relacionado con la relatividad especial. Entonces, en realidad, la comprensión completa del spin es que es una interacción relativista con el campo magnético. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña aproximación al spin, porque la comprensión completa del spin, pero el spin está asociado totalmente con campo magnético, ¿verdad? Si nosotros, como les digo, si nosotros pudiéramos en el universo apagar el campo magnético, perdería sentido el concepto de spin, pero el concepto de momento angular seguiría existiendo. ¿Por qué las cosas seguirían girando? Sí. ¿Por qué el spin es relativista? Es justamente por estar relacionado con el campo magnético. Y resulta que el campo magnético, vamos a ver, el electromagnetismo, la teoría electromagnética de Maxwell es totalmente relativista. Es decir, cuando vino la relatividad especial, las ecuaciones de Maxwell quedaron iguales, porque las ecuaciones de Maxwell están escritas en el lenguaje de la relatividad especial. Y más bien, todos los problemas que los tienen con la física clásica. Entonces, la electrodinámica es totalmente compatible al 100% con la relatividad especial. No hay que arreglarle nada a las ecuaciones de Maxwell en la relatividad especial. Empatan perfecto. Empatan perfecto. Okay. Y los efectos relativistas se ven más en el campo magnético que en el eléctrico. Se ven más en el campo magnético que en el eléctrico. Ok. Entonces, vamos a hablar más del spin. Vamos a hablar más del spin y sobre su origen. Pero entonces, lo primero que hay que tener claro es que, claro, ¿y por qué la gente lo asocia con el momento angular? Porque cuando la gente observó el comportamiento de electrones o de átomos de plata en presencia de campos magnéticos, observó que había una propiedad nueva. Era la manifestación del spin. Y cuando intentaron entenderla, a partir de los experimentos, se dieron cuenta
que esa nueva propiedad que estaban encontrando obedecía la misma álgebra que el momento angular. Y entonces, claro, era muy fácil tratar de decir, ah, mira, es que es un nuevo momento angular. Y si usted lo trata así, todo funciona bien, porque como tiene la misma mate. Pero el tema es que hay que entender que en lo profundo no lo es. Solo una coincidencia. Es decir, que algo tenga las mismas unidades, que algo se mide en eso y que algo tenga ecuaciones similares, no significa que conceptualmente sea lo mismo, ¿verdad? Es algo con lo cual, es decir, que no son de la misma naturaleza, ¿verdad? Como un torque y una energía, ¿verdad? Ambos son newton metro, ¿verdad? Pero un torque y una energía claramente son cosas conceptualmente distintas, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, así no rota. ¿Cómo se relaciona eso con la propiedad de precisión que tiene el spin? El spin precesa, ¿verdad? De nuevo, es que como tiene la misma álgebra, usted lo hace por analogía. Pero hay una cosa que es clara. No tiene el spin nada que ver con la rotación, porque cuando usted intenta ver qué rota, te lleva a puros absurdos. Porque no puede ser una rotación. Por ejemplo, usted agarra un electrón y usted dice, ah, no, es que es como que el electrón fuera una pequeña esferita que está girando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene un giro interno? Eso te lleva a que la velocidad de rotación supera la de la luz, la velocidad tangencial. Entonces, no tiene sentido. Vamos a hablar de eso con más profundidad. Vamos a hablar de la precesión del armor. En el caso del spin. En el caso del spin. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a hablar de momento angular. Pero vamos a empezar light. Es decir, estas cosas que estoy diciendo simplemente es preparando el camino para más adelante. Y de una vez marcando un poco el territorio de lo que vamos a hacer, pero no voy a entrar de una vez ahí. Vamos a estudiar giros, momento angular del de toda la vida. Vamos a empezar por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué era el momento angular en la física clásica? ¿Qué era L? ¿Cómo se define L para una partícula? R cruz P, ¿verdad? Ese es el momento angular de una partícula. Ese es el momento angular en la física clásica, ¿verdad? Tal cual. Es decir, usted tiene aquí un sistemita de coordenadas, X, Y, Z. Y aquí tiene una particulita que se mueve tiene una masa m esta particulita y tiene una velocidad v. Y entonces desde su sistema de coordenadas X, Y, Z, usted le mide un vector de posición r, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es eso? Es esto. ¿Qué es simplemente? R, producto cruz, la masa por la velocidad. Listo. Ok. No vamos a trabajar con velocidad, vamos a trabajar con momento angular, ¿verdad? Porque ese es el que tiene una traducción al mundo de la mecánica cuántica. Ok. Bueno, entonces lo vamos a calcular. Vamos a hacerlo en general. ¿Qué será L? Bueno, L será, vamos a hacer el producto cruz. R en general, ¿qué es? X, Y, Z. Cartesianas, vamos a empezar con cartesianas. ¿Y P en general qué es? PX, PY y PZ. Y vamos a hacer el producto cruz.
¿Ustedes se acuerdan de esto, verdad? Ujú. Tachábamos columna, tachábamos fila y hacíamos el producto aquí cruzado, ¿verdad? Entonces esto era en I, ¿qué? Ujú. Tachamos fila, tachamos columna, esto es Y por PZ menos Z por PY. Ujú. ¿Sí? Luego, con J había que alternar el signo, ¿verdad? Entonces, un menos J. Ujú. Y volvíamos a hacer lo mismo. Ujú. Tachábamos fila, tachábamos columna y quedaría X por PZ menos Z por PX. Ujú. Listo. Y finalmente en K, ¿qué hacíamos? Ujú. Tachábamos fila, tachábamos columna, X por PY menos Y por PX. Ujú. Y a esto que está acá, nosotros le llamamos ¿cómo? LX. Ujú. A esto que está acá, nosotros le llamamos LY. Y a esto que está acá, ¿cómo le llamamos? LZ. Ujú. Estamos nada. ¿Ok? Y entonces ahora, por la aplicación del principio de correspondencia, vamos a pasar eso del mundo de la mecánica clásica al mundo de la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué tenemos en la mecánica clásica? ¿Qué es Lx? Lx es Y por PZ menos Z por PY. Eso es el mundo de la física clásica. ¿Cuánto es? Ese es un observable. ¿Cuánto es que sería el observable de medir la componente X del momento angular? ¿Cuánto es Lx sombrero? Y Lx sombrero, como ya sabemos qué es. Y sombrero, PZ sombrero, menos Z sombrero, por PY sombrero. Eso es. ¿Y qué es PZ? Menos I, H barra, derivada con respecto a Z. ¿Y qué es PY? Menos I, H barra, derivada con respecto a Y. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es L? X. Es menos I, H barra, por Y, derivada con respecto a Z, menos Z, derivada con respecto a Y. Y lo mismo con los demás. ¿Qué es LY? LY será menos IH barra Z derivada con respecto a X menos X derivada con respecto a Z. Aquí este menos que estaba afuera lo usé para invertir esto, ¿verdad? ¿Y cuánto es LZ?
Genial. Tengo, por ejemplo, L vector operador. Sí, yo puedo tener un vector de operadores. ¿Cuál sería este? Bueno, este sería Lx en I, Ly en J, Lz en K. ¿Sí? ¿Qué es? Hay otro observable, ¿verdad? Que podríamos sacar, que es la magnitud del momento angular. O el cuadrado de su magnitud. En la física clásica, ¿qué sería? Bueno, L vector al cuadrado. ¿Qué es L vector al cuadrado? Es L producto punto L, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros interpretamos como ¿qué? Como la magnitud de L elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué es eso en el mundo de la física clásica? Eso en el mundo de la física clásica es Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lz al cuadrado, ¿verdad? Sería la magnitud al cuadrado. No la magnitud, ¿verdad? Sino la magnitud al cuadrado. ¿Y tiene análogo eso en la física clásica? Pues sí, en la mecánica cuántica, pues tiene que tenerlo, ¿verdad? Sería L cuadrado, pero operador. ¿Y qué sería ese operador? Siguiendo esto, sería Lx cuadrado, Ly cuadrado, Lz cuadrado. ¿Y L cuadrado qué es? L por L, ¿verdad? Y bueno, podríamos ahí darnos a la tarea de sacarlo para ver cómo queda, ¿verdad? Hay que hacer este por este. Sumar y ver qué da, ¿verdad? Ok. Resulta que si nosotros comenzamos a jugar con estos operadores, comenzamos a hacer operaciones, nos damos cuenta que estos operadores siguen un álgebra. ¿Ok? ¿Sí? Es fácil, aunque un poco laborioso, ver que esos operadores satisfacen un álgebra. Estos operadores satisfacen un álgebra. Sí. Sí. Sí, porque es la analogía con este, ¿verdad? Es decir, es este, ¿verdad? ¿Qué significa cuando uno dice L vector al cuadrado? L punto L. Y eso lo interpretamos como la magnitud al cuadrado. Y entonces este es el análogo de este. ¿Cómo pasa del mundo de la clásica a la cuántica? Pasando de cantidad a cantidad de operador. ¿Ok? Sí, igual que acá. Acá. Es un escalar. Recuerden que, como hicimos en la solución del oscilador armónico,
uno en vez de trabajar, extenuarse ahí haciendo operaciones con esto cada vez, lo que tratamos de buscar es un álgebra para que las operaciones las podamos hacer con respecto a esa álgebra, ¿verdad? ¿Y una álgebra qué es? Es una serie de operaciones que esos operadores cumplen. Por ejemplo, una cosa muy importante en la solución del oscilador armónico es que nosotros encontramos, y es esa tablita de resumen que yo les había dado, por ejemplo, los conmutadores entre todos los operadores, ¿verdad? Saber cuáles conmutan, cuáles no conmutan y cuál es la relación de conmutación. Porque entonces así, cuando yo estoy haciendo operadores, puedo invertir órdenes, ¿verdad? Sabiendo las relaciones de conmutación. Bueno, ¿cuál es el álgebra que satisfacen estos operadores? Esta. Resulta que el conmutador de Lx con Ly no es cero. Lx y Ly no conmutan. Esto da I h barra por Lz. El conmutador, y este conmutador es cíclico. ¿Qué quiero decir con eso de cíclico? Es como si todos empujaran, se cambiaran un campo hacia la derecha y este, como ya no tiene más, se devuelve para acá. ¿Ok? Entonces, si todos cambian de campo, entonces aquí quedaría Lz, ¿verdad? Porque ese se quiere cambiar, pero ya no tiene campo, entonces en el hueco que dejó este, Lx es igual a I h barra por Ly. ¿Ok? Y ahora volvemos a hacer la operación, ¿verdad? Este se avanza un paso, este avanza un paso y este tiene que devolverse para acá porque ya no hay ningún otro campo. Entonces quedaría ¿qué? Ly, Lz y h barra Lx. Y si volvemos a aplicar la operación, ¿qué queda? Volvemos a este, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si este avanza un campo, va para acá, el Y avanza un campo, va para acá, y el Z avanza un campo, va para acá, ¿verdad? Esa propiedad. Es decir, los operadores entre ellos no conmutan, las componentes. La componente L con Y no conmuta, ni Lx con Y, ni Lx con Z. ¿Verdad? Vean, Lx con Y no conmuta y Lx con Z tampoco conmuta. Ly no conmuta con X y Ly no conmuta con Z. Y Lz no conmuta con Y Lz no conmuta con X, ¿verdad? Obviamente la única conmutación que habría es con uno mismo, pero es que eso lo hacen todos los operadores, ¿verdad? ¿Ok? Como les digo, este es el resultado. ¿Cómo comprobaría uno que esto es cierto? Bueno, haciéndolo ahí, ¿verdad? Habría que hacer ¿qué? Lx por Ly menos Ly por Lx, meter lo que es esto, ¿verdad? Simplificar todo ese montón de derivadas que van al final y darse cuenta que al final eso es I por H por Lz, es decir, que dio esto. ¿Okay? L cuadrado, ¿cómo lo interpretábamos? Este L cuadrado operador. Este es el observable de la magnitud al cuadrado, ¿verdad? Este era Lx cuadrado, Ly cuadrado, Lz cuadrado. Y lo otro muy importante de esta álgebra es que este operador, el L cuadrado, sí conmuta con todas las componentes. Donde K puede ser X, Y o Z. Es decir, L cuadrado con Lx conmuta, L cuadrado con Ly conmuta y L cuadrado con Lz sí conmuta.
Bueno, este es el momento angular. ¿Qué vamos a hacer a partir de esto? Partiendo de estos resultados que cumplen el momento angular de toda la vida, el momento angular L, vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un formalismo general para los momentos angulares. Este formalismo general lo vamos a construir por analogía al momento angular. Y este formalismo general es el que nos va a servir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el que le vamos a poder aplicar al spin. Este. Entonces, bueno, algunos comentarios acá mismo. Este resultado que hemos obtenido acá, este es un resultado muy importante, porque este resultado quiere decir que L cuadrado y cualquier componente del momento angular van a conmutar, ¿verdad? Por ejemplo, L cuadrado con LX, L cuadrado con LY o L cuadrado con LZ. ¿Y eso por qué es importante? Eso es importante porque si esos dos observables conmutan, quiere decir que yo podría tratar de construir una base de vectores propios comunes a L cuadrado y a ese que yo escogí, que puede ser LZ. De hecho, por tradición se escoge LZ, pero se podría escoger LX o LY, porque vea que conmuta con cualquiera. Entonces, yo podría decir, dos cosas. Yo puedo resolver la ecuación de autovectores, y entonces yo encontraría cuáles son los valores y los vectores propios de L cuadrado y de, por ejemplo, LZ. Los valores propios son muy importantes, porque ¿qué es lo que me estaría diciendo? Son los posibles valores que podría tener el momento angular y la proyección del momento angular sobre algún eje, por ejemplo el Z. Y yo podría encontrar vectores propios, primero para cada uno de ellos, pero luego podría buscar vectores propios comunes. ¿Okay? Y podría tener una base de vectores propios comunes a L cuadrado y a alguna componente. El tema es que no puedo ir más allá, porque yo no puedo meter un tercer operador más acá. Si yo, por ejemplo, escogí L cuadrado y LZ, perfecto, ellos conmutan.
Podría intentar ver si forman un conjunto completo de observables que conmutan. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero ellos conmutan. Pero si ya yo meto uno más a LX, aquí ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este sí conmuta con este, pero estos dos no conmutan. Entonces, los vectores propios de este no van a ser vectores propios ni de este ni de este. ¿Ok? Entonces, lo puedo hacer, pero solo con una componente. ¿Por qué se escoge Z? Bueno, porque hay que hacerla con una. Solo con una. Podría ser X o podría ser Y. Entonces se hace un estándar. Porque vean ustedes que cuando uno habla de esas etiquetas X, Y y Z, esas etiquetas no significan nada en el mundo real. Mira, a lo que yo le llamé X le puedo llamar Y, a lo que yo le llamé Y le puedo llamar Z. Esas etiquetas son intercambiables. Puede decir, el eje X va para allá y alguien puede decir, no, profe, para allá va el eje Z. Está bien, sí. No nos vamos a pelear por eso, está bien, que sea Z. Para allá arriba va el eje X. No, profe, Z. Ok, está bien. No, profe, es que a mí en física 1 me enseñaron que era Y. Ok, Y. No nos vamos a pelear por eso. ¿Me entienden? En el universo no hay un eje de coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que sí es importante? Cuando hay una interacción, hay una dirección que deja de ser como las otras. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de campo gravitacional, ya la vertical no es igual que esta y no es igual que esta otra. La vertical ya es diferente. ¿Por qué? Porque en la vertical hay una interacción. Que no hay ni acá ni acá. Entonces, ese eje ahora sí es especial. ¿Ok? Y entonces, lo que nosotros vamos a decir, bueno, cuando algún eje se vuelve especial por una interacción, entonces vamos a decir que ese eje es el Z que nosotros escogimos. Podríamos decir que sea X o podríamos decir que sea Y. Pero ahora vamos a decir que es este. Por ejemplo, en el tema del spin, cuando una partícula anda ahí, para ella no hay eje X, eje Y, eje Z. ¿Cuándo se va a volver especial un eje? En la dirección del campo magnético. Si hay un campo magnético para allá, esta dirección es especial. No es igual a ninguna otra perpendicular. Y entonces, esta para nosotros va a ser esta especial. Ok. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar un poquito. De hecho, voy a construir un poquito más. No voy a dar este salto tan rápido al formalismo general, sino que la otra clase me voy a dar un tiempito para seguir hablando de momento angular. Vamos a seguir aquí en el plano del momento angular antes de pasar al formalismo general. De todas formas, eso va a ser ganancia, porque nos va a ganar intuición de qué es lo que está pasando. Pero entonces, de momento estamos con un momento que es el momento angular. En algún punto vamos a pegar el salto a un momento cualquiera, donde el angular será un caso especial. ¿Ok? Bien. Yo por aquí tenía algunas cosas de ustedes que no han recogido. Vamos a ver qué cosas tengo yo de ustedes. Brandon Ortega, David Arrieta. ¿David no está? ¿Saben si fue que abandonó el curso? No. Bueno, es que una semana sin venir a clases es casi abandono el curso, ¿verdad? Sí, está. Sí. Yo espero que no, yo espero que siga. Pero... sí, abandono fáctico. Sí. No sé si tengo algo más de ustedes. No. Sí. Bueno, un pequeño anuncio.
La otra semana, el miércoles, vamos a hacer una actividad interactiva que tiene que ver con postulados de la mecánica cuántica. No, postulados ya lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿O no? Ok, entonces y el viernes vamos a hacer un trabajo en clase también sobre postulados. Sí. ¿De? El miércoles hay por un programa un cuestionario. Eso lo vamos para la siguiente semana. Ya ahorita tenemos un cuestionario en proceso. Pero eran dos. Entonces está para el próximo. Y después hacemos el otro. Que el que viene es el de solución de las partículas en una dimensión. Lo hacemos la otra semana.